En este video vamos a explicar brevemente qué fue lo que le sucedió al proyecto humano durante los últimos 6.000 años, o sea, en las llamadas eras de Piscis, Aries y de Tauro. Para el efecto nos vamos a basar en los lineamientos dados en un libro del escritor Oscar Adler llamado La astrología como ciencia oculta o el testamento de la astrología. En este libro, que es considerado, si no el mejor, uno de los mejores de astrología esotérica de Occidente, él describe en forma muy interesante y muy erudita cada uno de las características del carácter de las personas, de los seres humanos, en los distintos signos zodiacales. Pero al final da un resumen de lo que pudo haber pasado en las tres últimas eras del proyecto humano, que como ya comentamos son Piscis, Aries y Tauro. Él dice lo siguiente: ahora veremos pasar a vuelo de pájaro ante nosotros estas tres eras. En primer lugar, la era de Piscis, que está tocando a su fin en nuestros días, ha sido una era de carácter femenino, orientada hacia el pasado, vuelta la mirada hacia adentro, hacia la expiación de las escorias psíquicas. Al iniciarse esta era, la humanidad estaba realmente como anocheciendo, entre comillas. Estaba dominada por el mismo estado de ánimo que nos embarga en este momento, cuando al anochecer, al caer el sol, comienzan a moverse dentro de nosotros las 1000 voces de la interioridad, que luego, ya cerrada la noche, tomarán posesión de nosotros. Así que el brillo solar que la antigüedad clásica de Grecia esparció sobre la humanidad comenzaba a ponerse, y entonces comienza a develarse ante el campo visual de la interioridad el escenario de los valores interiores, de los valores psíquicos. La conciencia de estar condicionados por el pasado, de estar enredados con el pasado por el pecado, y toda la herencia, lo hereditario, se apodera de las almas, y entonces despierta la voz de la conciencia que enjuicia, la conciencia enjuiciadora, que exige la conquista de una libertad interior por la purificación de la vida psíquica de todo lo que sea la suciedad de la tierra, el polvo de la tierra. Y es de este modo que el acto de lavarse los pies, tal y como se ha interpretado en este libro, se convierte en el símbolo de la era de Piscis. Él explica que el lavatorio de los pies es el símbolo del lavatorio de la conciencia, de la purificación de la conciencia y de los remordimientos mediante la utilización de la ley del perdón que tan bellamente explicó Jesucristo. Se ha llamado pues a la Edad Media, que configura la primera parte de la era de Piscis, la noche de los 1000 años. Y esta denominación es justa si se entiende por tal noche lo que se debe entender en general por la noción nocturna, esto es, aquella fase del ritmo de la vida que se ocupa de la regeneración, de la limpieza de las escorias, de la reconstitución, vale decir en una palabra, que se ocupa de la expiación de los restos del pasado, que limpia los remordimientos mediante la ley del sacrificio y del perdón, como ya dijimos. De la misma manera se ha de entender que la era de Tauro, de 4000 a 2000 a.C., también en esta era vemos a un hombre posternado y humilde, al hombre de configuración femenina, pero la era de Tauro está señalada por un signo de tierra, esto es, que el sometimiento no se produce en medio de un sentimiento de culpabilidad, así que no es el barro de los pies lo que humilla al hombre, ahora es la nuca, el cuello, lo que se doblega al yugo de poderes físicos, al yugo del poder de la naturaleza vivido en medio de un respetuoso temor, del poder de la naturaleza que manifiesta en la materia terrestre la voluntad despiadada de la ley física del mundo. En esta era de Tauro era que surge Egipto con sus inmensos edificios, que como por ejemplo las pirámides simbolizan el poder natural y sus leyes a las cuales está sometido sin remedio el ser humano.
La pirámide de Keops, como es conocido, que de acuerdo a las investigaciones más recientes, contiene en forma simbólica todas las medidas fundamentales del cosmos e impone al alma el poder de la naturaleza. Se penetra en esta era en las leyes del devenir cíclico de todo acaecer. Así que el año egipcio, con sus periodos cíclicos, domina la mentalidad de la humanidad, que en la creencia en el eterno retorno de lo igual, sin posibilidad de que se interrumpa o rompa este curso cíclico, se enreda cada vez más en la materia y su dominio. Y de este modo pues se origina el sometimiento dictado por el medio y el terror, impuesto por la naturaleza conservadora de la materia, en la que toda forma concluye por petrificarse, por convertirse en momia de la memoria cósmica, cuyo representante, en la forma aparencial terrestre, está dado por todo lo femenino y lo maternal. El principio cósmico femenino, o sea, la materia, asume pues el dominio. Se produce la servidumbre natural, el matriarcado y el sometimiento a todo lo que, al igual que la materia, aparezca como elemento conservador. Lo corpóreo, pues, ejerce su dominio, de modo que hasta después de la muerte, el cuerpo del ser humano es conservado, o por lo menos se trata de conservar en su materialidad. Así que la pirámide y la momia se convierten en los símbolos de esta era ante la humanidad posterior a ella. Pero otra cosa distinta ocurre en la era de Aries, 2000 años antes de Cristo hasta el nacimiento de Cristo. En esta era domina la radiación de la cabeza. Se trata de la época de la antigüedad clásica, en Grecia, y diríase al comienzo de esta era que la humanidad intentara con toda su energía sublevarse contra los impulsos de la era de Tauro. Así que la humanidad parece inspirada por lo siguiente: no te dejes dominar por los poderes naturales, sacúdete de encima el pasado, despliega tu voluntad, la voluntad que es el fuego, y sé indomable. Llegado el caso, oponte a los dioses. La voluntad del hombre, pues, se levanta contra los poderes de la naturaleza, aun cuando no pueda él dominar a la naturaleza, no por eso doblegará ante ella la nuca. Nace, pues, el ideal del héroe. La voluntad del ser humano sale infaliblemente vencedora en todas las circunstancias, a una costa del derrumbe del cuerpo. Así que la virtud máxima de la era de Aries está dada por el arete griega, es decir, por la virtud de Ares, por la virtud de Marte, que configura la imagen del héroe, de lo heroico masculino del ser humano. Y después esta virtud, donde se verifica de la misma manera frente a los hombres y a los dioses. Desde luego, al hombre le es imposible defenderse del poder superior de los dioses, pero no por esto se doblegará ante ellos, pues tiene conciencia del poder de su voluntad, que lo convierte en el ser más poderoso de la tierra. Como dice el poeta, muchos poderes existen, mas nada es más poderoso que el hombre. Dice Sófocles del hombre que doblega la cerviz, la nuca del toro. Así que si prestamos atención a la forma en que se produjo el tránsito de la era de Tauro a la era de Aries, descubriremos un proceso que se produce con una consecuencia casi de fuerza de ley. Así que en cada tránsito de una era a la que sigue, cada era está llena de ansias de solución unidas a una protesta especialmente violenta contra el espíritu de la época de la era anterior. Del mismo modo en que, por ejemplo, el hombre al despertar en la mañana trata de sacudirse de sí el recuerdo de los sucesos de la noche anterior, o en que el hombre que de noche se dispone a acostarse para dormir procura olvidar lo ocurrido durante el día para volver a sumergirse en su mundo interior. Luego, más o menos al promediar toda era, ya en el año 1000, vemos que como surgiendo de los recuerdos retornan los impulsos de la era anterior, claro que transformados de acuerdo al nuevo espíritu de época para incorporarse bajo esta nueva forma en el proceso evolutivo. Si seguimos simbólicamente al punto vernal en su precesión por el zodíaco primario, vemos que al promediar cada era llegará un punto
que en cierto sentido corresponde al signo de Libra. Es decir, que luego de que el luchador ha avanzado hasta promediar la época y cambia los principios, sale a reducir en toda la mitad el artista, el símbolo de Libra. Es misión del arte, pues, en todo mes cósmico a la mitad, la de consumar, mirando hacia adelante y hacia atrás, las nupcias de los impulsos evolutivos, masculinos y femeninos. Así que el arte, visto de esta forma, es el lazo eterno que une los espíritus de épocas de las eras cósmicas. Y es pues de esta manera que debemos retornar el contenido de vida de la época de Tauro en forma transformada en la época de Piscis. Así que de pronto asistimos a la resurrección, entre comillas, de la momia. Así que lo que era la momia para el antiguo egipcio se convierte pues en la antigua Grecia en la estatua del hombre viviente. Allí está, erguido como una esperanza tendida hacia el cielo, una espera puesta en un futuro en que el hombre idealizado en tal estatua ande vivo por la tierra, un ideal del hombre bello y bueno en quien se reúnen tanto el poder físico de la naturaleza como la voluntad ética, en su mejor expresión. Y luego añade el señor Adler, pero asistimos también a otro renacimiento de la época de Tauro, y esto es, nace el drama fatalista. Lo que en la era de Tauro apareciera como poder natural, se convierte ahora en destino del hombre, destino que no logra destronar la voluntad humana, pero que a su vez tampoco puede nada contra esta. Así que hay que aceptar el destino, pero el hombre permanece intocado por él, y se presenta así la filosofía estoica. Y ahora, pasando nuevamente a la época de Piscis, veremos obrar las mismas leyes. Así que pues tenemos que la primera mitad de la época de Piscis está llena de la protesta contra los ideales de la era anterior. Así que en lugar del héroe se pasa a ocupar el primer plano el penitente, el doliente, el sufriente, el cual sin duda también profesa una especie de heroísmo, pero de un heroísmo que no se verifica en la lucha contra enemigos exteriores, sino que se vuelve contra el enemigo interior. Después el antagonista que debe ser individualizado y aniquilado en la lisa de la propia alma, en la lucha del alma. Así que también este penitente, este sufriente de Piscis, está doblegado bajo un peso, pero este peso es el del alma. Dicho en otras palabras, es la carga de conciencia que surge de los pecados, del pecado original, de los errores del pasado, de los cuales solo puede librarse desplegándose en una fuerza psíquica que está llena de resistencia a las tentaciones de los sentidos, de un heroísmo similar al del espíritu de resistencia de la era anterior contra el poder del destino. Esta transformación en lo psíquico, que en la era de Aries apareciera como un espíritu heroico, se convierte aquí en la fuerza del amor, del Eros. De este modo no será el poder de la voluntad propia opuesta a la voluntad ajena, sino la fuerza del amor que perdona y hasta convierte en amor la hostilidad del antagonista, la que pase a ser el principal principio ético de la era. Y de esta transmutación parece tocado además otro recuerdo proveniente de la era femenina de Tauro, de la siguiente forma: la mujer representante en la era de Tauro del poder natural se convierte en la era de Piscis en instrumento ennoblecedor de la transformación del héroe, en puro amor. Así que la madre, entre comillas, del culto egipcio antiguo pasa a ser una figura ideal de lo eternamente femenino, nimbada de la gloria de la Madre de Dios, y pasa a ser pues el símbolo de la Virgen María. Lo que era la mujer en Egipto se cambia ahora por la imagen de la Virgen María, también símbolo de la naturaleza. Pero en la segunda mitad de la era de Piscis se produce un nuevo renacimiento, que esta vez atañe a la era de Aries y de su arte. Así que el drama fatalista, la tragedia del mundo antiguo, celebra una nueva resurrección. Solo que en lugar del héroe, del rey, del general de un ejército con su destino histórico, aparece ya es un hombre común,
con sus dolores y padecimientos, en lucha contra los adversarios de su propia interioridad, sus propias pasiones y sus propios instintos. Así que en la época de Piscis el verdadero héroe es, pues, el hombre común. Así que el drama burgués celebra su renacimiento y con él despierta el interés del más allá de todas las aspiraciones exteriores, en el ser humano vuelto a lo interior, en lo eternamente humano. La momia, pues, de la era de Tauro, renacida en el mundo antiguo como estatua, se convierte ahora en la figura ideal del hombre que lucha por la salvación del alma, y de este modo origina una idea de amor que abarca la totalidad de seres humanos, un amor universal, la idea de la humanidad, entre comillas, tal y como fuera difundida especialmente por los clásicos alemanes. Y es precisamente esta idea de la humanidad la que se refleja en el arte, el sexo excelso con que la era de Piscis corona el legado de las eras anteriores. La expresión más ideal de este arte es la de la música instrumental, en cuyas leyes, florecidas en formas puras y maravillosas, obran conjuntamente los tonos, como almas en el unísono de amor que tiende a elevar a una comunidad humana hacia la armoniosa obra de arte de un invisible templo cósmico que pasa a ocupar el lugar de la pirámide de Keops. La música sinfónica es, pues, el aporte más importante de la época de Piscis a la cultura y al arte. Desde ya podemos predecir que los elementos preformados en este maravilloso y puro arte de la época de Piscis retornarán a mediados de la venidera era de Acuario, en forma de viva experiencia humana, del mismo modo en que retornaron las momias de Egipcio, pero transformadas en las estatuas de Grecia, y que luego, al cabo de 1000 años, volverán los grandes arquitectos de aquel templo cósmico, como Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, y lo harán como organizadores en la época de Acuario de una comunidad humana utópica de la era de Acuario, de la verdadera humanidad en el proyecto humano. Así que, para terminar, él dice, digamos aún unas palabras sobre esta era de Acuario que llenará los próximos 2000 años. Ya hemos hablado en detalle acerca de las ideas espirituales y mentales de este periodo de vida de la humanidad, cuya disposición será masculina, y hablamos de esto al estudiar el signo de Acuario. Una vez más, antes de que se cumplan los ideales utópicos propios de Acuario, la primera parte de esta era acuariana mostrará a la humanidad en una protesta contra la doctrina piadosa, contra la religión de Piscis. La gente va a protestar contra la excesiva devoción y se dedicará a estudiar metafísica en la era de Acuario. Pero dice, agrega, no podemos hablar mucho de esto porque eso está en el porvenir. Y termina, no nos dio la intención de penetrar demasiado profundamente en el espíritu de la historia humana y de las leyes que la rigen. Este examen es breve, demasiado breve, que acabamos de hacer, tiene que volver a hacernos cobrar conciencia de que una gran ley campea en las profundidades del cosmos, a la vez que en las almas de la humanidad, una ley que finalmente se refleja en la vida y en el ser de cada individuo humano, una ley pues que constituye la noción fundamental del saber astrológico. Este es pues un breve resumen de lo que le pasó a la humanidad en los últimos 6000 años en cuestión de evolución espiritual.